Masones del mundo. Verdades y falsedades de una orden iniciática. Una serie podcast sobre masones ilustres y alguna cosa más sobre la masonería universal. Somos Midnight Sound. El libre albedrío en la vida es sueño, desde el punto de vista masónico. En La vida es sueño, 1635, se entrecruzan temas que conformaron algunas de las preocupaciones del siglo XVII, llamado el siglo de la física debido a que, en ese siglo, las aportaciones de Galileo Galilei, René Descartes e Isaac Newton dieron origen a la física clásica y a un sistema de pensamiento mecanicista. El tema principal de la obra teatral de Pedro Calderón de la Barca es la libertad frente al destino. El determinismo frente al libre albedrío. El determinismo fija que todos los acontecimientos y las acciones humanas están unidos y determinados por acontecimientos anteriores, mientras que el libre albedrío es la potestad de obrar por reflexión y por elección. El hombre es libre, ya que, ante cualquier situación, puede comportarse como quiera. Por lo tanto, el libre albedrío puede definirse como la potestad que tiene el ser humano para obrar desde su reflexión y con su elección. O de no obrar y no hacer nada. Es cierto que el hombre está inserto en la sociedad, que no es más que un conjunto de personas, de pueblos y de naciones que conviven bajo normas más o menos comunes. De tal forma que como el hombre no está solo, se encuentra en convivencia con otras personas que gozan de la misma libertad que él, por lo que su libertad queda limitada por la libertad de los otros y además por lo dispuesto en la ley de la causalidad, que es la ley en virtud de la cual se producen determinados efectos. Pero el hombre es libre, y al profano que quiere ser masón se le exige que sea un hombre libre y de buenas costumbres. Por tanto, el masón ha de ser un hombre libre, que goza, conoce y ejerce su libre albedrío. Con él busca la verdad dentro de él mismo y dentro del ámbito social en el que vive, por medio del ejercicio de las virtudes y del rechazo de los vicios que proporciona de manera permanente e indiscriminada la sociedad contemporánea. Con el conocimiento de la ciencia, con el estudio de la naturaleza y obedeciendo los mandatos de la razón, el masón, sin abandonar nunca su libertad de pensamiento, ha de encontrar la luz y la verdad y transmitirlas a la sociedad y a su entorno en la medida de sus posibilidades. La vida es sueño. La obra clásica del teatro de Pedro Calderón de la Barca, estrenada en 1635 y perteneciente al movimiento literario del barroco que se desarrolló durante el siglo de oro español. El tema central de la obra es la libertad del ser humano para configurar su vida, sin dejarse llevar por un supuesto destino. Al final triunfa la libertad sobre el destino fatal. Triunfa la libertad sobre el destino, como así ha de ocurrir en la vida del masón, que no es más que un hombre iniciado que se esfuerza por conocerse a sí mismo y por ejercer su libertad para aprender la práctica de las virtudes, profesión que hacen todos los masones. El hilo argumentativo de esta obra de teatro es el siguiente. Basilio, el rey de Polonia, es advertido por los hados de que su hijo Segismundo, recién nacido, humillaría su poder real. Para evitarlo, Basilio lo encierra en una torre, un auténtico calabozo, en un desfiladero montañoso de Polonia, sin que conozca su verdadera identidad hasta que llegue a ser un hombre. El príncipe Segismundo vive, pues, sin tratar con nadie, excepto con su ayo, llamado Clotaldo.
El rey, para probar la veracidad de la advertencia de los hados y para comprobar la personalidad y el comportamiento de su hijo, ordena que sea llevado a la corte una vez dormido con narcóticos. Segismundo, al despertar, se encuentra en un palacio y actúa con instintos feroces, mostrando su ira y su cólera al menor motivo, al extremo de arrojar por un balcón a un cortesano que le replica, e intenta agredir a Rosaura, primera mujer que había visto en su vida. El monarca interpreta que se confirman los malos augurios sobre el príncipe y sobre lo peligroso que sería para Polonia contar con un rey despótico y cruel, por lo que de nuevo ordena que sea narcotizado y conducido a su torre, al tiempo que se le hace creer que todo lo vivido en la corte ha sido un sueño. Sin embargo, el pueblo, en este caso representando el poder de la razón sobre el destino, se subleva en favor de Segismundo, a quien considera legítimo heredero del trono polaco. El príncipe vence a su padre el rey, que se ve humillado a sus pies, por lo que se confirma, finalmente, lo advertido por los hados, pero ello debido a la equivocada educación que Basilio le dio al príncipe, quien, sin embargo, se porta noblemente con su padre, a quien perdona. Además, restituye el honor de Rosaura, que había llegado al palacio buscando justicia por la honra perdida a manos de Astolfo. La idea básica de la obra, según la interpretación de varios investigadores, es el desengaño, como el conocimiento de la verdad con que se sale de un engaño o de un error en el que alguien se encontraba, caracterizado por la dialéctica o por la relación de conceptos opuestos entre el libre albedrío y la fuerza del sino, por el escepticismo ante la realidad perceptible y por la desvalorización de la existencia humana en este mundo, equiparada a un simple sueño. Don Álvaro o la fuerza del sino. Ya otro escritor, que además fue maestro masón y que se ocupó de analizar este asunto, fue Ángel María Pérez de Saavedra Ramírez, duque de Rivas, dramaturgo, poeta, historiador, pintor y político español, que todavía goza de notoriedad por su drama romántico Don Álvaro o La fuerza del sino, publicada en 1835. Precisamente la obra que consolidó e hizo triunfar el romanticismo en España. El tema fundamental de la obra es el destino, entendido como fuerza fatídica que domina la vida del protagonista y de los demás personajes y que incluso causa sus muertes. El destino, en la obra del Duque de Rivas, es mostrado como un poder nefasto, igual a la fatalidad, ante el cual no es posible sustraerse ni oponer resistencia. Precisamente las violentas muertes de los personajes principales tienen como causante directo o indirecto a Don Álvaro, que incluso se quita la vida al final de la trama reconociendo el poder del destino fatal sobre él. No es precisamente una interpretación masónica la que hizo el Duque de Rivas con su famosa obra, ya que los masones defienden que sí es posible oponer resistencia al destino y cambiarlo. Desde la libertad personal que cada individuo tiene cuando adquiere uso de razón, primero, y cuando adquiere madurez de pensamiento, después. Aunque el escritor cordobés quizás quiso demostrar la inutilidad de las acciones de quienes creen que el destino no se puede cambiar, lo que sí constituye naturalmente un pensamiento verdaderamente masónico. El libro de las 1001 noches. Calderón, por su parte, utilizó varias fuentes para ensamblar su obra, de las que se presentan las siguientes: el libro de las 1001 noches, la Biblia, la leyenda de Buda, el mito de la caverna de Platón y los principios estoicos de la filosofía de Séneca. El trueque de realidad y sueño recuerda la historia de Abu al-Hasan en el libro de las 1001 noches. En la historia del durmiente despierto, el califa hizo creer a Abu al-Hasan que por un día era califa. Lo dejó actuar como tal. Al día siguiente, Abu al-Hasan continuó creyendo que era el califa, y por eso tuvo que pasar cierto tiempo en una casa de locos. Una vez recobrado su estado mental normal,
el califa quiso repetir la experiencia, pero Abu al-Hasan se resistió al engaño, porque precisamente había llegado a conocer su desengaño, al haber accedido él mismo al conocimiento de la verdad, lo que le hizo salir del error en el que se encontraba. Teniendo en cuenta paralelismos de este género, de origen oriental, se podría suponer que Calderón trata en La vida es sueño del complejo problema de la esencia de la realidad que ya preocupaba al filósofo griego Platón, seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En la edición de El libro de las 1001 noches, de la editorial Aguilar, refiriéndose a la historia del durmiente despierto, su editor y traductor, el escritor sevillano Rafael Cansino Sassens, señala que esta historia plantea la eterna cuestión metafísica de la llamada vida consciente, que Arthur Schopenhauer calificó de sueño lúcido, y tiene el interés literario de haber podido ser el motivo inspirador de Shakespeare para las primeras escenas de La fierecilla domada y de Calderón de la Barca en La vida es sueño, su más famoso drama. El libro de Isaías. Otra fuente elegida por Calderón fue la Biblia, y la tradición de sus textos, especialmente de los libros sapienciales, como el libro de Job y el libro de Isaías, el primero de los profetas mayores en la Biblia. El libro de Isaías fue compuesto durante la cautividad de Babilonia. En Job 20:8 se lee: como sueño volará y no será hallado, y se disipará como visión nocturna. En Isaías 29:7 se señala: y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Se inspira el escritor madrileño del barroco en el sueño que se disipa de Job y que nunca es hallado, porque es un sueño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y también en el sueño o la visión nocturna de todas las naciones luchando contra Israel y su máximo símbolo, es decir, el templo de Jerusalén, denominado Ariel, pero que también se disipa, como el que tiene hambre y sueña que come, pero cuando despierta su estómago sigue vacío. La leyenda de Buda. También se inspiró Calderón en la preciosa leyenda de Buda, en la que se narra que los sabios que aconsejaban al rey predijeron que el heredero del trono sería un filósofo, un mendigo y un asceta cuando pudiese comprender el significado verdadero de lo que era la vejez, la enfermedad y la naturaleza de la muerte. El rey, como Basilio de Polonia, en la obra de Calderón, no admitió semejante predicción, ya que la creyó firmemente, por lo que tomó todas las precauciones para evitarla, exactamente igual que hizo el rey polaco en La vida es sueño. El padre de Buda se propuso no permitirle ver esos estados. Al efecto, le construyó un precioso palacio, en donde constantemente estaba rodeado de gozo y de lujo, capaces de seducir a los mismos dioses. En el caso de Segismundo, el hijo de Basilio de Polonia, fue enviado a una torre, en donde tampoco podía observar más que la realidad que estaba a su vista. Después de pocos años, el rey impulsó el casamiento de Buda con la bella Yoshodhara. Mientras tanto, los dioses del cielo estaban profundamente inquietos. El tiempo transcurría. El Salvador Grande no debía permanecer más en esa vida de gozo y diversión. El príncipe Gautama yacía en una alcoba con su esposa y su hijo. Los dioses lo rodearon en espíritu y entonaron este cántico: Príncipe sagrado, ha llegado el tiempo de buscar la ley suprema. La bandera ondea ya en el aire. Es tiempo ya de salir
y solucionar el problema de la vida. El príncipe, el pensador profundo, oyó este llamamiento sublime y ya no pudo dormir. Era una noche hermosísima. Los rayos de la luna llena entraban por la ventana abierta, llevando el perfume del jardín, y caían sobre la tierna frente del niño y sobre el pecho desnudo de Yashodhara, que dormían profundamente, enlazando la madre al niño con su brazo izquierdo. El príncipe les dirigió la última mirada sin atreverse a tomar al niño en sus brazos por temor de despertar a su esposa. Levantó la cortina de joyas que separaba al dormitorio del corredor y salió al aire libre. Alzó la cabeza y vio el cielo azul constelado de innumerables estrellas. Montó en Kantaka, su caballo favorito que había nacido el mismo día que él, y en compañía de Channa, su amigo de confianza, salió de la capital. Channa procuró disuadirlo de la inquebrantable resolución que le imponía su misión, pero el futuro Salvador sabía que su única tarea, su tarea más alta, era encontrar la solución de la vida. Cuando llegaron a las afueras de la población, desmontó de su caballo y mandó a Channa volver a su casa con Kantaka, y le suplicó que contara a su padre su misión sublime, que era encontrar una solución para librar al mundo de la repetición del nacimiento y de la muerte, de la tristeza y del dolor. Buda nació como un ser humano normal, pero alcanzó el estado de perfecta sabiduría y completa sensibilidad hacia todo lo que existe. Dicho en otras palabras, él despertó a su propio potencial y a la naturaleza verdadera del mundo que le rodeaba, porque utilizó y usó su libre albedrío, lo que también hizo el príncipe Segismundo cuando finalmente consiguió la libertad. El masón está obligado desde su iniciación a buscar la sabiduría y a encontrar la mayor sensibilidad posible por medio del ejercicio de las virtudes morales, al morir el profano que encontró la luz dentro del taller masónico con el uso de su libre albedrío, lo mismo que finalmente lograron Buda y Segismundo. La alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, también conocida por el nombre de mito de la caverna, es en realidad una metáfora con claras intenciones pedagógicas. Su importancia se debe tanto a la utilidad de la narración para explicar los aspectos más importantes del pensamiento platónico, como a la riqueza de sus sugerencias filosóficas. Se trata de una explicación metafórica, realizada por Platón al principio del séptimo libro, La República, sobre la situación en que se encuentra el ser humano respecto del conocimiento, como acción para averiguar con el ejercicio efectivo de las facultades intelectuales de cada persona la naturaleza, las cualidades y las relaciones de las cosas. Con esa extraordinaria metáfora, Platón explica su teoría de cómo se puede captar la existencia de los dos mundos: el mundo sensible, conocido por medio de los sentidos, y el mundo inteligible, solo alcanzable mediante el uso exclusivo de la razón. Platón describió en su alegoría de la caverna un espacio en el cual se encontraba un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento por cadenas que les sujetaban el cuello y las piernas, de forma que únicamente llegaban a mirar hacia la pared del fondo de la caverna, sin poder nunca girar la cabeza. Detrás de ellos se encontraba un muro con un pasillo, una hoguera y la entrada de la cueva que daba al exterior. Por el pasillo del muro circulaban hombres portando todo tipo de objetos, cuyas sombras, gracias a la luz de la hoguera, se proyectaban en la pared que los prisioneros podían ver. Estos hombres encadenados consideraban como verdad las sombras de los objetos. Debido a las circunstancias de su prisión, se hallaban condenados a tomar únicamente por ciertas todas y cada una de las sombras proyectadas, ya que no podían conocer nada de lo que acontecía a sus espaldas. Segismundo, en la vida es sueño, prisionero como los hombres encadenados de la caverna, igual, de alguna manera, que Buda solo conoce lo que su ayo Clotaldo le cuenta. La narración del fiel servidor del rey Basilio
son las sombras de la caverna que Segismundo convierte en la realidad de su mundo sensible dentro de su mente. En su caso, básicamente, por medio del oído, mientras que, por medio de su razón, imagina también en su mente el mundo inteligible, es decir, el que se adquiere por puro conocimiento, sin intervención de los sentidos. En la narración de la caverna, se contaba lo que ocurriría si uno de estos hombres hubiese sido liberado y obligado a volverse hacia la luz de la hoguera, contemplando, de este modo, una nueva realidad. Una realidad más profunda y completa, ya que esta es causa y fundamento de la primera, que está compuesta solo de apariencias sensibles. Una vez asumida por el hombre elegido esa nueva situación, obligado a encaminarse hacia fuera de la caverna por una difícil subida, hubiese apreciado una nueva realidad exterior, fundamento de las anteriores realidades vistas solo en sombras. A continuación, hubiese sido obligado a ver directamente el sol, metáfora que encarna la idea del camino del bien. La alegoría termina al hacer entrar de nuevo al prisionero al interior de la caverna para liberar a sus antiguos compañeros de cadenas, lo que haría que éstos se rieran de él. El sorprendente motivo de la burla sería afirmar que sus ojos se habían estropeado al verse ahora cegado por el paso de la claridad del sol a la oscuridad de la cueva. Cuando este prisionero intenta desatar y hacer subir a sus antiguos compañeros hacia la luz, Platón señala que ellos son capaces de matarlo y que efectivamente lo harán cuando tengan la oportunidad, alusión al esfuerzo de Sócrates por ayudar a los hombres a llegar a la verdad con la mayéutica y a su fracaso al ser condenado a muerte. El masón está obligado a acceder al mundo sensible por medio de todos sus sentidos y también del sentido común, pero sobre todo debe acceder al mundo inteligible por medio de la razón, del estudio de la ciencia y del conocimiento de la naturaleza. Estoicismo. La filosofía estoica tiene como centro de preocupación al hombre, y aunque divide la filosofía en tres partes, lógica, física y ética, su verdadero interés fue la ética. No obstante, es importante entender cómo los estoicos veían al mundo, porque es el punto de partida de su pensamiento. Para ellos existían dos principios en la naturaleza: la materia y la razón. Esta razón o principio activo también es corporal y se puede identificar con Dios. El principio divino y el mundo son, pues, inmanentes. La naturaleza se identifica con la divinidad y liga todas las cosas mediante una ley inexorable. Una de las características más significativas del estoicismo es la idea de que todo sucede de acuerdo con una profunda necesidad y con una inevitable finalidad que impide otro rumbo. El sabio tiene que ser dueño de sí mismo y no se puede dejar arrebatar por nada. Esa forma de entender el mundo dio origen a una de las características más significativas del estoicismo: la idea de que todo cuanto sucede pasa de acuerdo con una profunda necesidad y con una inevitable finalidad que impide otro rumbo. Para el estoico, el bien supremo en la vida es la felicidad, y esta consiste en la tranquilidad del alma, la ataraxia. Pero esta tranquilidad no es una actitud de pasividad estéril e insensible, sino más bien es un estado en el que el sabio estoico ha superado las circunstancias que vienen del mundo exterior y controlado las excitaciones provocadas por los sentidos en su relación con ese mundo exterior. El sabio es dueño de sí, imperturbable, no se deja arrebatar por nada. Para ello solo hay un camino, el poder de la razón, que es el camino que ha de seguir el masón. Y así como el universo tiene una inteligencia que pone orden en la naturaleza, también el masón que quiere alcanzar la sabiduría tiene que conseguir el orden en su vida por medio de su razón, pues esta es una parte de la razón universal. Así se comprende mejor la insistencia de estos filósofos cuando recomendaban vivir de acuerdo con la naturaleza.
vivere secundum naturam. De esta doctrina se desprende un aparente determinismo y una cierta resignación. El sabio acepta a la naturaleza tal como es, se amolda enteramente al destino, parere Deo libertas est, es decir, obedecer a Dios es libertad. ¿Dónde queda la libertad humana? Si el hombre está incluido en un plan general del destino, ¿qué sentido tiene el libre albedrío? ¿Dónde está la capacidad para crear y para mejorar la vida? Los estoicos resolvían esta cuestión considerando que la contingencia humana estaba incluida en ese plan general, por lo que se convertía entonces en providencia, es decir, dentro del plan que Dios tiene para la creación y para sus criaturas. O sea, el hombre, el masón, puede elegir su camino ante los dilemas de la vida. Si lo hace siguiendo los dictados de la razón, se ajustará a la naturaleza y será feliz. Si por el contrario, elige el camino equivocado, la vida misma le pasará factura, con la carga de sufrimiento que ello conlleva. Este planteamiento se puede ilustrar con un ejemplo sencillo. Si en una tarde lluviosa hay que salir a la calle obligatoriamente, es una estupidez molestarse por la lluvia. Lo lógico es ser inteligente y obedecer a la razón tomando un paraguas para evitar mojarse. No se puede evitar la lluvia, pero el hombre es libre de elegir el modo de hacer frente a la lluvia o a cualquier circunstancia de la vida. Puede salir o no salir, con paraguas o sin paraguas, con gabardina o sin gabardina, o sencillamente puede elegir mojarse. Has escuchado la primera parte del podcast. El libre albedrío en la vida es sueño, desde el punto de vista masónico. No te pierdas la segunda parte. Somos Midnight Sound. El autor de esta serie podcast, Masones del Mundo, es un hermano masón con tratamiento de respetable hermano. Ha sido gran profesor del gran capítulo de masones del Real Arco del Perú y del Gran Concilio de Masones Crípticos. Ostenta los títulos de Señor Caballero Templario y Caballero Kadosh, grado 30. En la actualidad, es miembro de la Comisión de Justicia de la Gran Logia Provincial de Madrid. Su nombre es lo de menos, pues, como ocurre tantas veces en la vida, il messaggero non è importante. Midnight Sound es una marca registrada. Todos los derechos reservados.